Bienvenidos a la clase de hoy. Hoy vamos a dar meiosis, ¿sí? Yo lo que les recomiendo es que vuelvan a la clase de división celular, donde uno hablaba de mitosis. ¿Por qué? Porque es muy parecido, ¿sí? Lógicamente que vamos a encontrar muchas diferencias, pero tenemos que tener de base lo que es la mitosis, ¿sí? ¿Qué pasa? La meiosis es un tipo de división celular que ocurre en las gónadas, ¿sí? Tanto los testículos como los ovarios. En el testículo es donde nosotros vamos a formar los espermatozoides, ¿sí? Y en el ovario donde vamos a formar el ovocito, ¿sí? El famoso óvulo, ¿sí? Que son los gametos sexuales, ¿sí? O las células sexuales. ¿Qué pasa? Nosotros con esto vamos a terminar generando células haploides, 1N1C, ¿sí? Con su fórmula cromosómica, ¿no? O 22X o 22Y, ¿sí? Lógicamente depende qué es lo que corresponda. Dentro de la meiosis, a diferencia de la mitosis, nosotros vamos a estar originando células haploides diferentes a la célula madre, ¿sí? Con distinta carga cromosómica. Y por otro lado, va a constar de dos fases, una meiosis uno, una meiosis 2. La meiosis uno, ¿sí? Es lo que uno dice que es reduccional, la meiosis 2 es la que uno dice que es ecuacional, ¿sí? Claro, al originar células hijas diferentes a la célula madre, eso me está dando la variabilidad biológica, ¿sí? Vamos a tener, al principio comienza todo bastante parecido con lo que es eh, ese periodo de interfase uno, hago meiosis uno y después hay que tener en cuenta por qué, porque entre la meiosis uno y la meiosis 2 hay un periodo muy cortito, ¿sí? De periodo interfásico donde no hay nueva duplicación del ADN, ¿sí? Eso es lo que me va a permitir después, bueno, seguir de forma ecuacional. Muy bien. Entonces, ¿cómo vamos a comenzar nosotros? Con un periodo G1, ¿sí? Donde la célula es diploide, una célula 2N2C, en el cual la célula es un periodo largo o de variable duración, donde la célula se desarrolla, adquiere sus funciones. ¿Se acuerdan? Había síntesis de histona. En el periodo S empieza la duplicación del ADN, también la del centriolo, ¿no? La del centriolo sí termina, pero el ADN comienza la duplicación del ADN, pero no culmina en el periodo S. Quiere decir que la célula va a estar en una transición de 2N2C a 2N4C, ¿sí? En G2 eh, a ver, se empieza a preparar la célula para la división celular, para lo que va a ser la meiosis, ¿sí? No termina todavía la duplicación de lo que va a ser el ADN, por eso la célula está en esa tendencia de 2N2C a 2N4C. Y entonces sí, empiezo lo que va a ser la meiosis uno. Dentro de la meiosis uno nosotros vamos a entrar en profase uno. En profase uno es muy importante esta fase, ¿por qué? Porque acá sí la célula termina de duplicar su ADN, entonces sí será la célula 2N4C, es la fase más larga, ¿sí? Acá vamos a ver el apareamiento de los cromosomas homólogos, ¿sí? Para intercambiar ese material genético, esa mezcla de material genético, lo que conocemos como crossing over, ¿sí? Y tiene como etapas, ¿no? Fíjense el dibujito ahí abajo, donde, ¿sí? Primero empiezo con los cromosomas delgados, lepto significa delgado, ¿sí? Después viene cigonema, cigo como punto de apareamiento, ¿sí? Por eso es el apareamiento de los cromosomas punto por punto. Paqui, grueso, ¿sí? Se produce el engrosamiento de los cromosomas, fíjense bien ahí. Y después viene, sí, ya el diplonema, que es donde intercambiamos el material genético, y después se separan, ¿sí? Lo que es la diacinesis, los cromosomas comienzan a separarse, algunos quedan unidos por quiasmas, puentes, ¿sí? Lo que hace que varios, ¿sí? Cromosomas vayan juntos. ¿Qué pasa? Aparte de esto, ¿sí? Ustedes piensen que acá se nota bien, hubo condensación, se empezaron a visualización microscópica de los cromosomas, acá hubo
El nucleolo, chicos, desapareció el nucleolo, los centriolos empiezan a migrar hacia los polos, ¿sí? Y la membrana nuclear desaparece en prometafase. Por eso yo les digo, recordemos un poquito mitosis porque ocurre lo mismo. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Sí? Viene la etapa de metafase, ¿no? Bueno, prometafase, desaparición de la membrana nuclear, ¿sí? Igual que lo que era la mitosis. Metafase, ¿qué pasa? ¿Sí? Se forma la placa ecuatorial, máxima condensación de los cromosomas en la placa ecuatorial, los centriolos en los polos, ¿sí? Uso mitótico, uso acromático, los cinetocoros, pero acuérdense que los cromosomas homólogos quedan unidos por quiasmas, como unos puentecitos, ¿sí? Llego a la anafase. Y lo que hace lo que hace, digo, en la anafase es, claro, si ustedes recuerdan mitosis, por el centrómero se separaban las cromátides hermanas y migraban una a cada polo, lo que duplicaba la cantidad de cromosomas. Acá directamente migra el cromosoma entero hacia los polos, ¿sí? Un cromosoma migrará hacia un polo, otro hacia el otro. Eso es lo que hace que la célula no aumente el número de cromosomas. Entonces, ¿qué pasa? La célula sigue siendo 2n4c, nada más que ahora en cada polo tengo una célula 1n12, ¿sí? Entonces, después voy a telofase, en telofase lo mismo que en la mitosis, chicos, ¿sí? Eh, reaparece la membrana nuclear, reaparece el nucleolo, ¿sí? Se produce la citocinesis, divido en dos células que van a ser esas células 1n12. Entonces, ahora a lo que es la meiosis 2 va a entrar una célula 1n12, ¿sí? ¿Qué pasa? Acá hay un breve, corto periodo de interfase, no hay nueva duplicación del ADN, ¿sí? Es como que directamente pase a lo que va a ser la meiosis 2, ¿sí? Y recordemos, en la mitosis, en profase, entra una célula 2n4c. Acá va a entrar una célula 1n2c. Por eso se le dice que la meiosis 2 es ecuacional, ¿sí? Pero por esto, por esa relación, ¿no? Entonces uno dice, muy bien, ¿qué ocurre en Profase 2? No hay nuevo crossing over, es decir, los cromosomas sí empiezan a visualizarse o hay visualización microscópica, los centriolos empiezan a migrar hacia los polos, desaparece el nucleolo, ¿sí? En prometafase 2 desaparece la membrana nuclear, ¿sí? Fíjense que la célula sigue siendo 1n2c. Llego a metafase. En metafase, máxima condensación de los cromosomas, ubicados sobre la placa ecuatorial, los centriolos en los polos con los ásteres, se observan los usos acromáticos. Y ahora en la anafase 2, ¿sí? Lo que voy a encontrar es que ocurre lo mismo que la mitosis, ¿sí? ¿Qué pasa? Los cromosomas se separan por sus cromátides hermanas. Entonces, si una célula, ¿sí? Ahora pasó a ser 2n2c, 1n1c en cada polo, ¿sí? Y ya después voy a la telofase, donde vuelve a reaparecer la membrana nuclear, se vuelve a reaparecer el nucleolo, ¿sí? Y acuérdense que a través de la citocinesis le voy a dar origen a células hijas haploides, ¿sí? Distintas a la célula madre, ¿sí? Esto como para que lo tengan en cuenta. Generalmente cuando uno pide meiosis, generalmente esto lo pido en el aparato reproductor masculino-femenino, cuando uno ve la ovogénesis o ve la espermatogénesis, ¿sí? Esto presten la atención, ¿sí? Eh, Porque, bueno, generalmente en masculino y femenino es donde más lo van a ver, ¿sí? Meiosis, dos fases, meiosis uno, meiosis 2, meiosis uno reduccional, porque sí estoy disminuyendo el número de cromosomas, y meiosis 2 ecuacional, ¿sí? Los procesos de la meiosis 2, si lo comparan, son idénticos a lo que va a ser la mitosis, solamente que con un número reducido.
¿sí? Eso para prestar la atención. Eh, y fíjense bien, bien cuál es el N, cuál es el C, ¿sí? N número de cromosomas, C cantidad de ADN, ¿sí? Eso hay que tenerlo siempre en cuenta. Así que bueno, acá culminamos la clase de hoy y bueno, nos vemos en la próxima. Hasta luego.